Bueno, buenos días a todos. Presentamos esta mañana dos exposiciones de Norberto Gil, Cuatro casas y un árbol, Ángela Len, Canción del Sol, ambas relacionadas con la figura del arquitecto Le Corbusier, considerado uno de los personajes más destacados de la arquitectura moderna, junto con otros muchos, y ellos han indagado en dos aspectos diferentes, por un lado en la arquitectura y por otro en la pintura. Bueno, ahora ellos nos explicarán, y Elena Juncosa nos explicarán un poco más en torno a esta exposición que se podrá visitar hasta el 25 de junio. Elena. Hola, buenos días, gracias Susana. Primero de todo quería disculpar la presencia del comisario, que es Fernando Francés, para las dos exposiciones. Pero bueno, hoy estamos aquí encantados de presentar estas dos exposiciones de dos pintores, de dos artistas andaluces que pertenecen a esta generación que está teniendo tanto peso en el escenario pictórico de nuestro país, ¿no? Toda una generación de artistas, muchos amigos, algunos otros que también hemos expuesto también en el CAC Málaga, que Ángela ha representado en sus estudios. Como decía Susana, las dos exposiciones muy diferentes, pero que tienen como el hilo conductor la figura y la arquitectura de Le Corbusier. Por un lado, la primera exposición, la que está en la primera planta, la de Norberto Gil, que reúne 31 obras hechas a propósito para este proyecto, por lo cual es la primera vez que se pueden ver, y las realizó el año pasado. El tema de la arquitectura es uno de los temas más importantes de toda su creación, y podemos ver, para él son muy importantes los juegos de luces y sombras representados por estos campos de colores planos muy bien definidos, con los que representa estas formas arquitectónicas. Y para esta exposición se ha inspirado, ha partido de 4 viviendas viviendas realizadas por Le Corbusier, dedicadas con gente que la había vivido, que eran familiares, y ha hecho todo, lo que vemos son diferentes vistas, tanto del interior como del exterior. Una característica suya, de todas maneras se le explicará más lo de las casas, yo no voy a definirlas para que luego lo explique, pero una característica de su pintura, que veremos una técnica muy diferente a la suya, que mediante la abstracción y utiliza la pintura acrílica y el uso del rodillo, que le permite tener estas superficies tan planas, que no hay pinceladas, y estos usos de colores son muy característicos suyos. Por otro lado, la exposición Chanson de Soleil reúne 34 obras, me parece que sí, 34 de los últimos 5 años, también parte de la figura de Le Corbusier, pero en este caso, más que del arquitecto, a él le ha gustado explorar la faceta de Le Corbusier, artista plástico, pintor, ¿no? Y hay dos grupos de obras diferenciadas, porque un tema que le caracteriza en toda su producción es la pintura, dentro de la pintura, la metapintura, y la realización de estos estudios de amigos y compañeros de trabajo que ha venido realizando en los últimos años. Él es una técnica totalmente diferente, otro lenguaje, la figuración, pues una técnica mixta, pero en la que tiene gran presencia el dibujo, el carboncillo, la acuarela pastel, el lápiz. Y por otro lado tenemos otro grupo de obras que sí que ha tomado como referencia pues edificios, la figura misma de Le Corbusier, algunos conceptos suyos o maquetas. Y bueno, yo ahora ya mejor les doy la palabra. Bueno, quería dar las gracias a todo el equipo también, a los prestadores que han dejado generosamente, como siempre, sus obras, y al equipo del CAC Málaga que ha hecho posible la exposición. Vale, pues yo en principio quería dar las gracias al CAC y al Ayuntamiento de Málaga por darnos esta oportunidad, que bueno, es la primera exposición en museo, aunque la del MAT de Antequera también corresponde a un museo, pero digamos con una relevancia internacional, digamos, ¿no? Porque la trayectoria que viene teniendo el CAC y la sala en concreto de La Coracha, pues te pone un poco en un panorama más importante, digamos, ¿no? Después de lo que ha dicho Elena,
Pues la verdad es que puedo explicar quizás sobre el título de la exposición, que es Cuatro casas y un árbol, viene dado porque en el comienzo de la investigación de la obra de Le Corbusier yo selecciono 4 casas, las selecciono porque han estado ocupadas realmente por familias o por personas, no por personas, porque Le Corbusier tiene mucha obra institucional también, hay muchas oficinas y hay como los pabellones que tienen en India también, pero yo quería algo que hubiera tenido una vivencia, ¿no? Entonces la casa, por ejemplo, la primera que me encuentro es la casa Corbusier, que es esta que tenemos detrás, que tiene como protagonista un árbol, y entonces Le Corbusier hace el proyecto en torno al árbol, el proyecto de la casa, y mantiene el árbol, que al final es como la columna vertebral de la casa. Y después la otra casa que es muy impactante es la del lago, que se la hace Le Corbusier a sus padres, y es una casa que está a la orilla del lago Lehmann en Suiza, es una casa espectacular. Entonces, en la selección la hago mirando un poco la experiencia vital que han tenido las casas, ¿no? Y después hago una selección también estética, ¿no? Porque al principio tenía como 8 o 9 casas y me quedo con 4, ¿no? Entonces es una selección estética según la documentación que voy cogiendo de fotografía y de indagación de textos y tal, ¿no? Y la forma de trabajo, que también ha explicado Elena bastante clara, es una obsesión. Al final los artistas nos obsesionamos cada uno con nuestra técnica o con nuestro imaginario, y yo vengo obsesionándome desde hace ya tiempo porque la pintura sea puesta como la pongo, que es una pintura muy plana, obsesionado en que no aparezca ninguna pincelada, que se vean perfectamente los recortes de los planos como si fuera casi ploteado o habiendo sido vectorizado en diseño gráfico, ¿no? Quizás, que yo creo que es así, ¿no? Es el pozo que me ha dejado. Yo llevo muchos años trabajando en diseño gráfico también, y ese pozo pues ha quedado en mi obra, ¿no? Entonces se puede apreciar pues como si fuera una vectorización de un cartel o de algo de un logotipo, perfectamente en la forma esa de trabajar. Y después en lo que concierne a la inspiración en la arquitectura en mi obra, que también es una pregunta que se me hace mucho. Yo no soy arquitecto, pero veo la arquitectura desde un punto de vista como una admiración, ¿no? Yo admiro mucho la arquitectura, aunque no es el tema principal, que también insisto en decir que es la luz, porque la luz es la que le da a esa arquitectura que yo elijo, le da esa calidez, le da esas formas de sombras arrojadas, de luces arrojadas, y entonces pues es lo que me llama la atención, ¿no? En casi todas las obras hay una ventana o hay una luz que entra ceñida de un lado a otro en diagonal y hace que se conformen esos planos, ¿no? Y nada más, dar de nuevo las gracias a todos, a la directora de Cultura y al Ayuntamiento de Málaga y al CAC. Al igual que Norberto, muy agradecido al CAC de Málaga y al Ayuntamiento, a su directora de Cultura, por esta fantástica y emocionante oportunidad, ¿no?, que nos ha brindado de exponer en esta sala tan fantástica, tan maravillosa. Y nada, con respecto a mi exposición, como bien ha dicho Elena, se divide como en 2 bloques, ¿no? En el primer bloque he traído el trabajo de más o menos de los últimos 4 años, en el que represento a modo de... En general en mi obra hay un poco de voyerismo, a modo de voyeur, el que mira escondido, a lo mejor desde una esquina, los espacios en los que se está trabajando, en los que los artistas están creando. Entonces, de ahí el concepto de metapintura, ¿no? Es el proceso del proceso. Hasta el punto de la pieza final de toda esa serie que me ha llevado en los últimos 4 o 5 años, que es mi propio estudio, mi propio espacio, en el que me he querido incluso traer elementos reales, como es el caballete, la silla donde me siento a descansar, o el carro donde tengo mis materiales, mis pinceles, los lápices, y los he incluido delante para hacer otra vuelta de tuerca más, como si dijéramos, un trampantojo del trampantojo. Y nada, como bien ha dicho Elena, me ha gustado mucho investigar con respecto al tema de Le Corbusier. El título Chanson du Soleil, que es Canción del Sol, se refiere, aparte del final de su producción y al final de su vida, cuando se retira a meditar en la cabaña, en el cabañón, pues se refiere también a la importancia que yo le doy a la luz, sobre todo a representar en mis interiores la luz natural, la luz solar. Por eso es una canción solar, una canción del sol. Y poco más, volver a dar las gracias tanto al Ayuntamiento como a la institución CAC Málaga,
Y invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar de nuestras 2 exposiciones, que estaremos hasta el 25 de junio. Pues lo dicho, muchas gracias a todos.